Muy buenas. Sé que muchos de nosotros tenemos la imaginación por las nubes, pero yo la tengo mucho más. Hoy mismito les traigo un top. Pero a diferencia de muchos, aparte pues de ser un top 10, es un top sobre. Ay, pues se me olvidó. Sí, se me olvidó. No, no se me olvidó. Hoy pues traigo un top 10 inventado sobre cosas increíbles que pasaron en sitios inesperados. Repito, es un top inventado, lo que significa que me lo estoy imaginando. Esto no es real. Para nada real. Es un top inventado. Bueno chicos, vamos a empezar. Número 10. Esto pasó en un colegio de primaria. Un profesor estaba dando la clase de lenguaje español cuando de improviso sonó la puertiña. «Abre», le dijo el director al profe. Este abrió y apareció el director cargado con libros electrónicos y un sinfín de electrónica masiva. El director le dijo que por favor los dejara sobre su mesita. El profe obedeció y luego el superior se fue al despacho de mando del centro enseñativo, o educativo, me es indiferente. En fin, Peña, el profe hizo eso, y siguió con la enseñanza. Todo iba perfectamente fenomenal y sin problemas, hasta que de pronto, cuando el profesor fuese al baño para hacer todo lo suyo, sus alucinadísimos alumnos no imaginarían pues lo que podría significar las puertas a una era de objetos animados reales. Los libros electrónicos, tablets, iPads y pulseras inteligentes comenzaron a moverse solas por toda la mesa del profesor hasta caer al suelo y quedarse ahí quietos. Cuando el profesor regresó y vio los aparatos en el suelo, preguntó enfadado, ¿quién los ha tirado? Se movieron solos, dijeron estos con miedo. El profesor, obviamente, no los creía y los castigó sin recreo. Pero este último no imaginaría que cuando todos los alumnos se hubiesen marchado a sus casitas a la salida del cole es que estos objetos se le acercarían lentamente y le dijeran, ¿tienes dinero para comprar leche? El profesor cayó desmayado al suelo y no despertó 2 horas después. Día a día le pasaba esto. Hasta que un día el profe se hartó y cogiera al torito por los cuernos y sin consultárselo al director golpeara con rabia y temor a los aparatitos. El señor fue despedido meses después gracias a los propios objetos que, inexplicablemente, revivieron y hablaron con el director. Dicen las leyendas que estos objetos circulan en cajas cole a cole, y siempre causan cosas semejantes o peores. Nadie las ha podido destruir porque se rehacen y regeneran. Número 9. Esto sucedió en un supermercado de Padillas Supermercados y Spar. Todo el mundo trabajaba y compraba con total tranquilidad. Pero de repente, saltaron todas las palanquitas. Pensaron que fuera pues un corte de luz, así que las ascendieron y siguieron con la labor. Pero otra vez saltaron las palancas. Pensaron que estaba fallando pues la luz, así que se pusieron a inspeccionar la luz y los circuitos, pero no vieron nada. Así que al cabo de 13 minutos las volvieron a subir, pero al instante saltaron otra vez. ¿Qué podría estar pasando? El misterio se intentó resolver sin ningún tipo de éxito. Pero un día, el misterio fue resuelto de una forma un tanto incrédula. Resultó pues que un chavalito de 14 años estaba experimentando con su móvil una aplicación para controlar cosas como esa. El niño fue detenido y fue llevado a comisaría y le pidieron explicaciones. El menor aseguró que no quería hacerle daño a la cadena de supermercados, y que solo estaba experimentando pues una aplicación para controlar estas cosas, y más. Los padres del niñatín tuvieron que pagar una multa de 100 eurazos y les aconsejaron que vigilaran al muchachín con una app espía para ver lo que hace su hijo. En fin, un misterio que, a priori, parecía un misterio sin resolver, pero que finalmente fue resuelto por una niña de 17 años que, curiosamente curioso, era prima del niñito. Ella sabía lo que éste hacía y, lo cierto es que ni lo apoyaba ni no, solo lo sabía y ya está. Número 9. Número 8. Yo no sé ustedes, pero, cuando llega Navidad siempre estoy con la adrenalina a tope, o casi. Sobre todo, cuando era pequeño. Pero a este niño
Lo mismo que sentía por Navidades, lo sintió en este día. ¿Cuál? El día de su cumpleaños. Sí, como lo oístes, su cumpleaños. Veréis, a todos, cuando éramos niños, nos hemos puesto hechos unas auténticas locuras cuando nos venían con un regalo. Yo incluido. Pero a este niño fue por lo menos, 1000% o más sicafe de locura cuando, a 2 días de antelación le contaron el regalazo que le iban a dar. Les cuento, a Pedrín, nuestro amigo, le fascinaban muchísimo los viajes, pero... Uy. A nuestro amigo le iban a, por lo menos, dejar inconsciente del pedazo e inolvidable viajazo que le tenían preparado su madre y las 3 amigas de estas. A nuestro niño le invadía un sueño muy necesario para su vida. ¿Cuál? Ir a la luna. ¿Y qué creen ustedes que fue su regalo? Seguramente se pensarán que nuestro niño viajó a la luna con su madre y las amigas, pero no fue así. De hecho, cuando le contaron que no iban a ir a la luna, se decepcionó muchísimo. Pero lo que no se imaginó fue que en secreto, su madre y sus amigas planearon un viaje demasiado increíble. Las amigas de esta eran un tanto especialitas, estas ocultaban un secreto fascinante para contar a los historiadores. ¿Cuál? Tenían poderes. Ese sí, ya sé que soy un puto cansino con esto, pero es lo que hay. En fin, estas chiquitas tenían poderes y podían hacer cosas de ensueño. Y junto con la mamá del niñato prepararon los planes. Planes que podrían fracasar. Al fin llegó el día esperado, el niño estaba muy impaciente por la excursión. Pero lo que no se imaginó fue el regalazo que, no era propiedad de su madre y las chicas, sino de la propia naturaleza. Pero esta no se lo dio cuando iban a dar el salto hacia el mundo de las amigas de la mamá del niño, llamaron a la puerta para la factura de la luz. Factura que desgraciadamente se reclamaba con urgencia. Podríamos decir que se estropeó pues la excursión, pero no fue así. De hecho, después del sustito, mandaron al carajo las facturas y la excursión pudo ser posible. El niño lo gozó, como nunca antes lo hubiera gozado. Parece una tontería, pero fue lo mejor que le podría pues ocurrir a este niño que se dice que, a los 8 años, sintió por primera vez el amor verdadero como si fuera un adulto. ¿Y con quién? Con las amigas de su madre, chicas un poco más mayores que él, y con las amigas de su madre. Fue toda una odisea de momentos felices, increíbles y una historia que contar en una redacción de clase o a los amigos de clase. Número 7. Esta ocurrencia pasó de madrugada en un pueblo de Finlandia, eran cerca de las 2 de la madrugada. Este señor dormía pues plácidamente hasta que una luz brillante y casi fuerte como la del sol lo despertó. Apenas le dio pues importancia, así que se durmió, pero la luz se intensificaba por segundos. Por un momento creyó que el sol se había vuelto loco por salir más temprano de lo normal, pero cuando le dio por verlo, lo que vio en su lugar lo impactó como un balazo. Una especie de bola flotaba en el aire mientras bajaba lentamente. El señor se llevó un susto grande cuando la vio a tan pocos metros de su ventana, pero ¿era una bola de verdad? No, era un fenómeno natural de esos rarunos y que, por lo general, suelen dar miedo, pero parecía de esos pero no lo eran, era un fenómeno natural clásico, pero raro. ¿Cuál? Un meteorito. ¿Pero los meteoritos tienen esa forma? ¿Y esa luz? Se desconoce si este meteorito era normal o un meteorito raro. Al día siguiente se publicó pues en la prensa que hubo un fenómeno raruno en el cielo, y que ningún científico supo lo que fue. Aún pues se sigue investigando en el caso. 6. Se oyeron cosas y cosas del COVID dichoso y maligno, pero lo cierto es que este suceso fue un auténtico revuelo. ¿Lo mejor? No fue publicado en uno de esos tantos y tantos casos que, fuesen reales o mentidos, jodieron a muchos. Mirad, este niño se constipó al día siguiente sin razón aparente. Sus padres, obsesivos del COVID, automáticamente lo llevaron a hospital para hacerle el PCR.
Esto fue en 2020, el niño fue diagnosticado al instante de COVID, y automáticamente fue puesto en cuarentena. Pero nunca pudieron pues imaginarse lo que pasaría por la noche mientras todos durmiesen. Mirad pues, todos los papás de este niñito dormían mientras éste hacía despierto, trancado como un perro y tosiendo como yo que sé. Al fin, decidió dormirse. Pero a la segunda somnolencia, una mano lo despertó. Pensó pues que se tratase de su madre para besarlo, pero no podía ya que estaba enfermito del COVID maldito. Pero la manita lo tocó una y otra otra vez, hasta subir por su cuerpo y pasarle por la cabeza. Al rato la silueta de una niña de unos 12 años surgió pues. El niñato tenía 9, la niña lo besó en los labios y éste se durmió. Al día siguiente el niño se despertó totalmente recuperado, animado e incluso mucho mejor que antes de ponerse malo. Sus padres lo vieron y se quedaron totalmente petrificados al verlo tan recuperado y tan animado. ¿Qué te pasó, hijo?, le preguntó el padre. Me recuperé, dijo el niño. Los dos decidieron pasar pues de la cuarentena, y lo llevaron a comprar cosas para la casa, que buena falta les hacía. Pues. Y eso fue todo. 5. Y sin quererlo ni beberlo, llegamos a la mitad del top. Este suceso surgió pues en Navidad, esta familia numerosa tenía una costumbre muy clásica: primero, cenar pavo relleno y un arroz con langostinos y mariscos. Luego, un sinfín de turrones, polvorones y mazapanes, muy clásico. Y después, ponerse en corro, cogerse de las manos y girar sobre sí mismos mientras cantar villancicos, tanto en español como en inglés. Pero algo pasó para que esta fiesta fuera un poco diferente. Justo antes de ponerse a canturrear villancicos y poesías navideñas, vieron que algo entraba pues por la chimenea. Como sus espíritus navideños eran más que gigantescamente enormísimo, pensaron que fuera Papá Noel que venía a traerles regalitos y regalotes. Pero lo que entraba por la chimenea no era Papá Noel. Era un rayo. Un rayo. Nadie se percató antes de que, segundos antes de que impactara en la azotea donde estos tipos se ubicaban, la madre diera la voz pues de alarma. Pero fue en vano, porque este último impactó delante del corro, listo para girar horizontalmente y cantar, como todos los añitos hacían. Pero no fue la sorpresa de los chispones lo que los impactó pues en ellos, sino lo que venía después. Lo que venía era una cosa un tanto sorprendente. Muchos podrían pensar pues que el rayo iba a quemar y destruir la casa, y matarlos a todos, pero, en lugar de destruir la casa y matarlos a toditos, ocurrió una cosa más imaginable. ¿Cuál es? La familia navideña nunca pudieron imaginarse que detrás de un rayo, iría un chorro de vinagre. Como lo oyes, detrás de un rayo, iría un chorro de vinagre. Pero no solo eso, este chorrito, iría pues acompañado por una lenta y horrible destrucción de todos los adornos de Navidad. Resulta que este chorrito de vinagre, era en realidad, un fenómeno, y nunca pudieron imaginar que, cuando se asomasen por la ventana, estuviera lloviendo gotas de vinagre. Nadie supo lo que pasó, ni lo sabrán. Se dice que esta tormenta extrañísima, había destruido muchos adornos navideños, y algunas casas viejas. Pero eso sí, ensució y dejó un olor terriblemente maloliente. Mucha gente murió asfixiada aquella noche, siendo nuestra familia una de ellas. Lo que parecía algo increíble, se convirtió pues en algo terrorífico. Una historia, para contar a los nietos. Número 4. Los vibradores son juguetes sexuales terriblemente deseados, sobre todo por chicas. Pero los chicos también quieren una de estas máquinas. Pasa que esta iba más allá de su función, vibrar. Un chico de 18 años fue regalado por su supercumple con esta máquina sexual. El armatoste era grande, redonda y requería corriente para funcionar. El usuario tiene pues que tumbarse en el acolchado sillón en forma de vientre y poner los genitales en la parte más abultada. Luego este se encendería automáticamente y causaría estímulos y mucha diversión.
Todo iba bien, el chico lo usaba todo el santo rato, y solo se bajaba del aparato para comer, bañarse y salir, porque hasta el niño dormía, alguna vez, en él. Una vez decidió dormir sobre él toda la noche mientras se excitaba, lo cual en ciertos modos le causaron una sensación de energía pura para su largo examen de matemáticas del día siguiente. Otras veces, lo usaba únicamente como colchón para poner los pies mientras jugaba en su silla gamer. Y otras, lo usaba como almohada para una mejor experiencia para echarse en la cama. Y lo cierto es que era bastante cómodo. Pero en este cacharro había un secreto. Un tanto misterioso e increíble. Os cuento, un día de esos que el niño hacía dándose placer en este cacharrito, su móvil Oppo Reno comenzó a pitar y a vibrar. El chico comenzó a mirar su móvil con ansiedad para ver si era algún mensaje de WhatsApp, cuando se llevó una cierta sorpresita. Resulta que en su WhatsApp había pues un chat llamado Five Vibrator, que era la marca de su máquina de placer, o séase, de su vibrador. En el chat habían palabras y frases bastante. Bueno, en realidad las palabrejas y frases eran, básicamente, las mismas que pensaba mientras se daba los momentos placenteros en la máquina. El señor se extrañó mucho, así que decidió parar un poco, y mientras descansaba, decidió pues eliminar el chat, y comenzó a pensar con cierta preocupación. Al rato le llegó el mensaje del mismito chat con lo siguiente: Pleasure is healthy for you, Chris. Traducido, el placer es saludable para ti, Chris. Chris es el nombre del chiquito. Nuestro amigo se extrañó aún más si cabe, pues encima el mensajillo era en inglés. Chris buscó el mensaje en el Google Traductor, y lo que vio lo dejó pues con una sonrisilla floja, pero siguió preocupado. Los mensajes seguían y seguían, hasta tal punto de asustar a Chris. Este desenchufó el armatoste y comprobó que aún así, seguían habiendo mensajes de WhatsApp, ya que era el único medio al cual le enviaba pues los textitos. Pero ¿cómo habían conseguido su número telefónico? ¿Cómo pasó todo? Lo que fuese, lo estaba aterrorizando mucho. Así que con gran pesar, decidió apartar su vibrador, y se puso a jugar con el móvil. Pasaron los días y todo parecía relajado, pero no por mucho tiempo. Chris decidió enchufar a su amante ya que no podía aguantarse las ganas a placer, a pesar de que en estos días libres, había experimentado con un masajeador poniéndoselo entre las piernas, pero no fue nada desahogador, así que decidió volver a poner a full a su Five hasta que los mensajes regresaron para cortar pan de molde. Dicho de forma inteligible, los mensajes retornaron para joder a nuestro amiguito vibratófilo. Cuando se estaba dando por derrotado en el iceberg del gran orgasmo, su móvil emitió mensajes como loco y, al rato, recibió una llamadita. Dicha llamada era categorizada por su móvil como spam fraude, y le causó un terror absoluto, un terror que nada podía quitárselo. Miedoso, decidió pasar la hoja del libro, y cogió el teléfono. La cara del tipo se le quedó roja como un tomate cuando escuchó por la llamada la misma voz que la suya propia que le decía: Chris, ven hacia mí, las vibraciones te esperan y yo también. Así hasta 5 veces hasta que otra voz modificada de la suya a un tono grave y profunda le dijo: silencio, deja que éste se funda en las llamas del placer. Al rato colgaron y el vibrador comenzó a emitir un calor bastante progresivo, y un olor a caliente se iba notando a medida que un silbido suave salía del motor de vibración, un motor silencioso pero notable, que latía a 40 milisegundos. Al rato el objeto comenzaba a arder de calor mientras un asustado Chris, hipnotizado y aterradísimo, olía a su amante con total excitación mientras miraba con miedo a todos lados. Una mezcla de sensaciones entre el miedo, la hipnosis y la excitación, a la vez que se metían sensaciones de angustia, cierta tristeza y ganas a vomitar junto con mareos leves. Chris decidió que lo mejor era alejarse lo antes posible de que el monstruito decidiera explotar en llamas, así que, rápido como un lince, ágil como un toro y veloz como una montaña rusa, se bajó de un gran salto de su aparato mientras lo veía calentarse con horror. Lo más extraño de todo es que, a estas alturas, debería salir, aunque solo sea, un poquito de humo, pero no pasaba eso. Solo salía calorcito de la zona vibratoria, donde él se ponía, y nada más.
Desesperado y enfadado, decidió quitarle las boberías a su máquina sexual, y comenzó a desenchufarla, pero del cable salía un aceite escurridizo y maloliente y no se desenganchaba. Hizo varios esfuerzos, pero lo único pues que conseguía era mancharse de aceite. A moco tendido, decidió que ya era hora de contarle todo a su madre, y como el tiempo apremiaba amenazante, corrió a ver a su madre a contarle todo lo que le había pasado con el vibrador, todo de pe a pa. La madre le preguntó que por qué no se lo había contado antes y así ponerlo a camino, pero Christopher le dijo que si no se lo había contado era pues porque solo eran unos dichosos mensajes, y que no esperaban que llegaran a esto, pero, por supuestísimo que llegaron a esto, y mucho más. Cuando la madre llegó hacia la máquina, esta ya se estaba quemando poco a poco y el cable tomador de corriente comenzaba a hincharse lentamente. Los dos hicieron enormísimos esfuerzos por quitarlo de ahí, pero solo se pringaban de un aceite más caliente y maloliente. Desesperados, decidieron mandarlo todo al carajo, y con martillos y taladros, rajaron todo el cableado del vibrador, y rajaron la ranura de este. A continuación, golpearon al ardiente juguete sexual que, pareciendo mostrar ira y maldad, comenzaba a chisporrotear con furia mientras Chris gritaba a grito pulmón. La madre, que era de huevos fuertes, siguió arremetiendo contra el juguete, pero nada consiguió. El vibrador, ante el asombro de todos, comenzó a moverse hacia ellos, y con voz fina y aniñada les dijo: «Genial. Me habéis derrotado, pero tendréis que superar mis pulsaciones». Los dos decidieron mandarlo al carajo, y se largaron de la habitación. La madre llamó inmediatamente a emergencias y le dijo a Chris que ni se le ocurriese acercarse a la habitación. Este, que tenía el móvil allí, a regañadientes, obedeció sin piar. Las emergencias llegaron y, mediante súplicas, consiguieron llevarse al endemoniado vibrador que, ya en estado destruido, liberaba aceite y olores desagradables mientras el chico lo miraba triste y con angustia. Se cree que usaron herramientas de alta potencia para sacar a ese maldito vibrador, ya que era inútil. Cristo tuvo serios problemas mentales después de esta, y tuvieron que apuntarlo a un psicólogo Go. Se cuenta que este modelo de vibrador en específico estaba maldito, ya que en los blogs de nuestro chiquito muchos reportaban inclusive incendios e, incluso, muertes repentinas. En fin, esto fue una historia de horror para contar a los amigos de confianza. Y esto solo es el número 4. Agárrense bien porque esto no termina aún. 3. Esto que os voy a contar es bastante breve, pero muy interesante. Mirad, no sé si habéis escuchado decir que la verdad supera la ficción. El youtuber Ángel David Revilla, alias Dross, lo dice en muchos de sus videos. Le envío un grandísimo saludo. Esta historieta pasó en tan solo pocos minutos en el cual hubieron desmayos, gritos, dolor e, incluso, un infarto. Les voy a contar, esto pasó en la noche de fin de año de 2019-2020. O séase, hace un par de añitos. En fin, todos comían, bailaban y disfrutaban de la música. Había un gran televisor que ponía la radio mientras que, en cada persona, o al menos en la gran mayoría, habían altavoces Bluetooth que reproducían música diferente, creando un ambiente similar a una feria de rides, atraccioncitas. Todo iba de perlas, de bienes y de paz armoniosa. Pero eso se acabaría justo, en la última campanada. Nuestros colegas familiares de la señora casa hacían comiendo las campanadas de la suerte de las 12, con total adrenalina y tranquilidad, eso sí, siguiendo el ritmo de las campanaditas, que no era precisamente lento. Pero en la última campanada, ocurrió una cosa, un tanto desagradable. Muchos podrían imaginarse que alguien se atragantó, pero no, eso es muy típico y a mí casi me pasa ciertas veces, sobre todo cuando era niño. Otra anécdota que podríais sacar a limpio es que saltó un anuncio de esos de propaganda que jodió el ciclo campanero, pero no, eso no fue tampoco. Entonces, ¿qué demonios fue? Un granizo. Sí. Un granizo. Había un abuelito sentado justo cerca de la ventana de la azotea donde comían y festejaban, casualidad que, en la última campanada, un granizo cayera justo en la cabecita del abuelo que, de inmediato, cayó al suelo sangrando a chorrazos por la cabeza. La noche no estaba mala.
Tampoco estaba nublada. Eso sí, hacía muchísimo frío, y todos hacían abrigados ya que se colaban hilos de aire se metían de vez en cuando durante la fiesta. Pero, no se esperaban ese granizo que surgió de la nada. Todos corrieron a ayudar al pobre abuelo que, ensangrentado, apenas podía moverse. Muchos gritaban, y otros corrían a por cosas para tapar el ensangrado del pobre abuelo. Lo peor no se lo llevó este viejo, sino el niñito de 4 años que estaba sentado a su derecha. Este niño tuvo la mala fortuna de sufrir un infarto que, afortunadamente, pudo pasar. Sucedió que su hermana mayor, que estaba cerca, corrió a socorrer a su hermanito pequeño mientras éste trataba de respirar en vano. La niña de 12 años le echó su aliento y lo besó en los labios tratando de reanimarlo, cosa que consiguió de forma inmediata, gracias a Dios. Lo increíble fue la rapidez con la cual se sobrevivió, ya que fue en cuestión de segundos, sin masaje cardíaco ni nada por el estilo. Toda una odisea que, aunque pareció muy poco increíble, fue muy aterrador para la familia grande. ¿Y por qué este incidente en el menor? Pues porque al parecer la impresión fue tan fuerte para el niño que le provocó un infarto clásico, ni grande ni pequeño, normal. El abuelo fue hospitalizado nada más revivir el niño, y a este último lo revisaron para prevenir futuras fallas cardíacas. Fin. Número 2. Cuando vemos películas de ciencia ficción, fantástico o animadas creemos que las tres cositas son casi lo mismo, pero no. Ficción es una cosa, fantástico es otra y animadas es otra. ¿Y por qué os cuento esto? Porque lo que pasó, perteneció a lo que, en una peli se le conocería como género fantástico. Esta es la historia de una niña llamada Claudia. Esta niñita nació con una particularidad un tanto extraña. Aparte de tener un entendimiento bastante inmediato similar al de un bot, por su velocidad, obtiene características bastante increíbles que, al parecer, nadie sabe dónde se sacaron. Mirad, cuando Claudia nació con un tamaño bastante más grande de lo normal, pesando casi 6 kilos de peso. Normalmente cuando un bebé nace, lloran, pero este no lloraba, y eso que se le dieron tortas y algún puñetazo, pero no lloró ni hizo un ruido. Curiosamente no se le dio tanta importancia así que lo dejaron estar, y se le hicieron muchas pruebas a la niñita para asegurarse de que no tenga ningún tipo de patógeno o enfermedad. Al fin la niña fue liberada y llevada a casa. Durante los meses, los papás de esta cría manifestaron cosas raritas en su hija. Primero esta hacía ruidos típicos bien. Perfecto. Pero esos ruidos eran más. No sé cómo decirlo. Es que solo os digo que dentro de un par de días, ella comenzó a decir palabras que eran tan bien pronunciadas que hasta hizo caer al suelo al padre, que estaba de cuidador de turno mientras la madre trabajaba. Claudia hablaba mayor cantidad de palabras a medida que pasaban las horas, y el papá grababa con su móvil. Segundo, la niñita comenzó a caminar durante varios días de forma excelente, hasta los papis grababan con sus móviles. La niña les hablaba y caminaba mientras estos, en plan graciosito y con cierta impresión, le respondían. Y tercero, la niña adquirió inteligencia al año de cumpleaños. A los 2 años, la niña sabía contar hasta 20, y a los 2 años y medio hasta 50, sabía conjugar pequeñas cosas y bueno. Casi consigue armar un puzzle de 200 piezas con los dibujos. A los 4 años de cumpleaños, Claudita pagó una factura de su padre y ayudó a comprar la comida semanal. Pero además de su inteligencia, Claudia desarrolló una capacidad ya más increíble todavía. ¿Cuál? Poderes. Sí, es muy posible que me tomen por loco y me lleven en camioneto a una psiquiátrico con un montón de hombres y 0 chicas, pero es cierto. Ella desarrolló poderes y ¿cómo demonios lo supieron? Resulta pues que aparecían objetos sin razón, como relojes, calculadoras, lámparas e, inclusive, un francotirador. Este último fue tirado a la basura en pocos segundazos. Nadie sabía dónde diantres aparecían esos objetos, hasta que un día soleado, la mismísima Claudia demostró que ella hacía aparecer esos objetos con la mente, y para demostrárselos, hizo aparecer un periódico de deportes y finanzas.
Los padres apenas podían levantarse de su sofá de la tele por la gigantescamente gigaenormísima impresión, incredulidad, el gigantesco gigaenorme pavor y terror, entre comillas, entre muchas otras sensaciones más. Cuando se recuperaron, le pidieron amablemente pues que hiciera desaparecer el francotirador que había en la basura del baño, lo cual ella hizo encantada. Y muchas cosas más que adquirió y demostró con mucho entusiasmo. Cuando la niñilla iba al gran cole, todos se reían de ella por sus cualidades, pero como ella también es un huesote duro de roer pues no le afectaba, y la mayoría de veces pasaba de ellos. Pero otras. Daba contestaciones de sabios. Muchas de ellas la llevaron a dirección, pero siempre los dejaba callados por sus motivos. Es como si se tratara de una Matilda moderna, pero con bullies que siempre la agredían verbalmente, y ella pasando de su culo o dándole contestaciones para callar bocas. Esto hasta que los agresores verbales decidieron mandarla a freír espárragos con salsa de soja, y la dejaron tirada. Antes de eso, Claudina se había pues conseguido gratuitamente unas amigas que, al verla, no le daban en cuenta lo que era, y se hicieron buenas amigotas. Ella, que tenía un tamaño enorme, las protegía de cualquier abusón, independientemente de si era chica o chico, chico o chica. En el instituto ella era la reina del grupo. Ella siempre tenía ideas hasta para copiar en un examen, aunque falta no le hacía ya que estudiaba mucho y se le quedaba todo rápidamente. Los profes se quedaban encantadísimos con sus calificaciones, ya que siempre sacaba 10. Nunca sacaba una nota menor de un 10. Claudia se convirtió en el centro de atención de todo el instituto, y sus padres la premiaban con muchas cosas. Pero la cosa dio un giro de más de 360 grados a sus 18 años. A sus 18 añitos, Claudita se tuvo que separar del temario escolar para ser sometida a unas pruebas bastante sobrenaturales. ¿Por qué? Resultó que ella era. Si han escuchado mis historias de la aventura de Miguel 1Y2, la aventura de Pepe 1Y2, y en las cuales salen personas de este tipo, seguramente no os sorprenderá mucho a dónde fue llevada Claudia. Lo cierto es que esta niña fue llevada a Fantasía, para verificar que ella fuese uno de ellos. ¿El resultado? Cierto como un 10, ella era uno de ellos, pero lo más increíble de todo esto es que había otra personita la cual era otro de ellos, y nadie, ni su marido, lo sabía. Creo que saben quién es, ¿no es cierto? Bueno, aún así lo diré. La madre también era pues una fantasilana como ella, y su marido no lo sabía hasta ese día. Madre e hijota volaron alrededor de la gente un buen rato mientras el marido los miraba decepcionado, incrédulo y muy agotado después de unas largas y no inteligibles preguntas para él. Todos, menos el maridín, celebraron una fiesta, y el papá de Claudita se marchó a casa mientras madre e hijita disfrutaron de la fiestita. Parece un descaro y lo es, pero son cosas que pasan en la vida. Una historia que podría ser mejor, pero fue así. Las fantasilanas trataron de convencer al enfadado papá para que se fuera con ellas, pero este no quiso y les dijo que, por favor, se olvidaran de él, que se buscaría una persona normal, y de parte de sus padres que en el momento de la fiesta llamó, las mandaría a freír espárragos con lechugas y pasó de ellas un buen ratino. Número 2. Y sin quererlo ni beberlo, chicos, ya estamos en el puesto número 1. Antes de la continuación, me gustaría recalcar que si te gusta el vídeo, dale like, suscríbete si a estas gigantescas alturas no lo hiciste, y que comentes y compartas este vídeo para que otras personas puedan ver esto. Me haría un gran honor. Me enorgullece ser un youtuber muy visto. Y ahora, señoras y señores, corramos al puesto número 1, que está muy, pero que muy fuerte. Consejo. Agárrense muy bien a la barra de seguridad, pónganse cómodos y déjense llevar. Arrancamos. Número 1. Ladies and gentlemen, you need to pay attention because it is important, it is necessary to use hydroalcoholic mask and gels to be in class. Otherwise, a student who does not wear a mask or does not apply disinfectant in class will be expelled and taken to the office and her parents will be called.
Este es el mensaje que se le dio a unos niños de primero de primaria en una escuela bilingüe en un pueblo de Castilla-La Mancha. El director dio este comunicado nada más empezar las sesiones de clase en septiembre, antes del arranque de estas. Un aviso que se dio, como ya pudieron ver, en inglés. Pero déjame que te cuente pues la historia, o más bien, las tácticas y normativas que tiene este pequeño, pero extremo centro educativo de este pueblito. Este centro tiene unas normas un tanto estrictas. Número 1. Aquí no se puede ni se permite el uso de móviles, ni siquiera tenerlos en un bolsito. Niños que llevaban estos útiles y necesarios aparatitos en riñoneras, bolsos y mochilas han tenido que ser requisados, y a los papás se les recomendó que sus hijitos no lleven este tipo de aparatos, porque estaba prohibidísimo. Y. No solo móviles, sino que también relojes smart, grabadoras e, incluso, ordenadores. ¿Y esto último por qué? Resulta que el director del cole detesta los aparatos electrónicos modernos, y los únicos ordenadores que hay son los del centro, y solo ellos los pueden utilizar. Número 2. No se puede ni beber, ni comer en las clases. Hay un sitio específico para desayunar, y todo aquel que beba un poco de agua, o coma, será llevado a dirección. 3. Los profesores tienen la gran potestad para requisar cualquier objeto que ellos consideren que no se puede tener en la clase, inclusive si este es un objeto necesario. ¿Y esto por qué? No se safe. Solo se safe que alumno que se resista a ser requisado con un objeto, bail registrarle la riñonera, tendrá unas consecuencias muy graves. 4. Y este es el motivo por el cual este infernal sitio está en este puesto. El protocolo COVID se protege como a un tesoro valioso, o sea, se tiene que respetar con un buen grado de porcentaje, que es un 100%. Los niños que no respeten estas medidas, como ponerse la mascarilla, ponerse desinfectante cada vez que se entre o salga de clase, y cualquier otra cosa más que se hizo en aquella época exigía en los sitios cerrados, será terriblemente llevado a dirección, y se hará llamar a sus papás para que vengan y lo recojan. Este sitio no está aquí por eso, lo cual muchos se podrán enfadar por esto. Si está este sitio aquí, es porque esto sucedió en 2023. O sea, estamos en el año 2022, a pocas semanas de terminarlo, y esto pasó en septiembre del 2023. El COVID ya desapareció hace ya varios meses antes de este verano, aunque puede haber alguno o alguna que use mascarillas cuando esté malo. Pero ya el COVID se largó de aquí. Pero en este colegio, aún seguían las normas. Se dice que este cole adora con todo orgullo el COVID mierdoso anayero, y con esas razoncillas muchos niños temen hoy en día a ir a este puto y maldito colegiote que caga en el pavimento para que las ratas que hay debajo de él se coman los excrementos. Desde que se oyó el rumor de ese maldito mensaje, ninguna madre ha decidido tomar y llevar a su hijo como alumno nuevo a ese colegio de mala muerte. Nadie se atreve ni siquiera a traer material escolar. Nadie. Absolutamente nadie. Ni un profesor nuevecito. Ni un conserje. Nadie. Nadie se atreve a pasar por este cole. ¿Lo más increíble? Solo una niña de 17 años consiguió desafiar las normas, y todos los demás niños acojonados y cagados la aplaudieron. La niña quedó expulsada, pero hizo lo que nadie en su totalidad había podido hacer por miedo. Desafiar sus malditas y sangrientas normas, pero, sobre todo, el protocolo COVID que aún, en este edificio de antecedente procedía funcionando como una farola de fin de año. Una historia de horror puro y duro como la patada de un canguro. Y ya habríamos terminado el viajecine. Bueno, pues si les gustó denle like, suscríbanse y compartan hasta con los leones palpitantes de la tierra de África. Bueno, yo me largo que tengo un trabajo de criminalismo, me voy y adiós. Hasta un próximo vídeo mis muchachototes. Adeu.